Entonces aquí no se necesita terruquear a nadie. Ellos mismos están exponiendo todos sus pensamientos. Que nosotros no lo querramos ver, ya nos hace tontos a nosotros como ciudadanos. Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino a nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes, pelotudeces democráticas, nos tienen que darnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Okay. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni caragua. Siguiendo la línea, vamos a hablar acerca de los vínculos que tiene Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y el Partido Perú Libre con el terrorismo. No vamos a terruquear porque no vamos a caer en el simplismo, sino que vamos a enseñar con pruebas el vínculo que tiene Pedro Castillo con el SUTEP, con el CONARE SUTEP y el señor Vladimir Cerrón con ciertos personajes y lastimosamente con un virtual congresista acusado de terrorismo. Recordamos todos años atrás la huelga del magisterio, aquella huelga que llevó a nuestros niños a una pérdida de clases por más de 2 meses y a una desestabilidad en la educación estatal en nuestro país. Esta huelga que fue encabezada y a nivel nacional y fue encabezada por el señor Pedro Castillo. ¿No recordamos el video de Tírate, tírate? ¿Qué se puede esperar de un profesor que no sabe ni siquiera qué es el monopolio? ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. ¿Qué pedían los profesores? No ser evaluados. ¿Qué tal? Pero en ese mismo año, en el 2017, el ministro del Interior de ese entonces, Carlos Basombrío, presentó ante el Congreso un informe titulado La infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterio. En resumen, el informe presentado por el exministro Carlos Basombrío demuestra la relación que tiene Pedro Castillo con el SUTEP con el CONARE SUTEP, el CONARE SUTEP con el Movadef y claramente el Movadef con Sendero Luminoso. Entonces, en este informe, y vamos a ver algunas imágenes, se demuestra la relación que tiene Pedro Castillo con Edgar Tello, Germán Tacuri, todos parte de CONARE SUTEP y parte también de Perú Libre. Y también este informe menciona a Guillermo Bermejo, nuestro virtual congresista, que ha sido detenido por terrorismo en el 2015 según el atestado 003-2015 de la DIRCOTE. El señor Guillermo Bermejo Rojas fue detenido por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo. Y no solamente eso, sino que este 18 de mayo el Poder Judicial iniciará un nuevo proceso.
Así que esperemos que este señor acusado de terrorismo, detenido por terrorismo, no llegue a ocupar un curul, así como las otras personas que también tienen este tipo de delitos, porque otra vez repito, hay que defender a nuestro país, sí, de la corrupción, sí, del prevaricato, sí, del enriquecimiento ilícito, pero sobre todo del terrorismo. No quiero dejar de mostrarle el cuadro de este informe del exministro Basombrío, donde se encuentra cómo está articulado el Comité Central, el Movadef y todos los brazos en distintos sectores, como podemos ver, femenino, jóvenes, estudiantes, obreros y trabajadores, presos y excarcelados, políticos, donde se encuentra el CONARE-SUTEP, del cual es parte el señor Pedro Castillo. La verdad que este informe tiene 71 páginas y mucha información. Así que tenemos que aprender a leer, a informarnos, a investigar un poco más y no entregar nuestro país a gente que no está preparada para gobernar. Está bien, queremos igualdad, queremos equidad, queremos que se atiendan a los pueblos olvidados. Sabemos que nuestro país es centralizado, pero no por esto le podemos entregar nuestro país a gente ignorante que no sabe gobernar y lo único que sabe decir es el pueblo esto, el pueblo el otro, el pueblo me dijo, el pueblo me dice, el pueblo me hace. No tiene sentido que el señor Pedro Castillo diga el pueblo me pone la agenda. No, señor Castillo, la agenda le pone su equipo técnico, porque señor Castillo, le recuerdo que usted no sabe responder con respecto al plan que tiene para combatir la pandemia, porque este es el principal problema en estos momentos aquí en el país, la pandemia que está matando a gente, y a usted le hacen preguntas y no sabe responder, pero como siempre el pueblo me está llamando, como que si el pueblo estuviera fuera de su casa tocándole la puerta todos los días, evadiendo preguntas de periodista. Cuando se molesta, lo único que sabe decir es eso es refrito, pero no responde claramente las acusaciones que tiene el líder de su partido político, la admiración que tiene el líder de su partido político por Venezuela, por Cuba y por Fidel Castro. No responde las preguntas que se hacen con el plan de gobierno que lo llevó a usted a ganarla en la primera vuelta, y no responde tampoco cuando le preguntan qué plan tiene con la vacunación, qué planes tiene en el sector salud, y esto es lo que responde. En su plan de gobierno, si bien toca el tema salud, no se visualiza algo específico de este tema. ¿Cuál es su propuesta específica? ¿Cómo llevará a cabo este proceso de inmunización de la población? Adelante. Tenemos que enfrentaremos a este flagelo, generalizando en todo caso, ya haciendo una convocatoria a los profesionales del sector salud, y creemos importante de que generalizando la atención inmediata mediante un programa, por ejemplo, médico por familia. Entonces, no podemos descuidar lo más sagrado que tenemos como un derecho fundamental, el derecho de la sociedad. Y acá nuestro rotundo rechazo a la falta y a la ineficiencia y a la incapacidad de estos gobiernos. Candidato, para aterrizar un poco en su respuesta, la pregunta va dirigida específicamente que cuál es su plan de gobierno para poder llevar a cabo la inmunización de la población, cuál va a ser el empalme que va a hacer, culminar la compra de vacunas, cuáles son los protocolos que han previsto. Lo que debería hacer el gobierno últimamente, lejos de en este plan de reactivar la economía, que no le ha dado a las personas que han pechado a esta pandemia, por ejemplo, el sector de agricultura. La periodista tiene que recalcarle cuál es la pregunta para hacerlo volver, ¿no? Señor, disculpe, este es el tema. Lo queremos que nos diga qué planes tiene contra la pandemia. ¿Cómo va a reducir la cantidad de muertos? Porque lastimosamente la pandemia no se va a terminar el 28 de julio. La pandemia va a durar. Y es lamentable que usted, señor Castillo, y toda su gente alrededor, lo único que usa es la victimización. Ay, somos del pueblo. Ay, somos olvidados, somos marginados por las clases sociales y por los grandes empresarios. Y no responde con respecto a qué va a hacer cuando usted llegue al gobierno para reducir la cantidad de muertos, para reducir la cantidad de contagios, para crear plantas de oxígenos a nivel nacional. No lo hace.
debate y lo único que hace es decir, el pueblo me dice, bueno, el pueblo está muriendo, le cuento, no sé si está enterado que su pueblo está muriendo a causa del virus. Y es lamentable que no acepte los debates y que el capricho que tuvo usted de hacer su debate en Chota se lo haya cumplido la señora Keiko. La señora Keiko fue hasta allá, sí, fue hasta allá porque la señora Keiko es de Lima. Entonces, fue hasta allá. No está mintiendo en esa declaración. Y no soy fujimorista, por si acaso, porque eso de repente es lo que van a pensar. No soy fujimorista, pero sí me indigna y creo que es algo que todo el mundo tiene que hacer en estos momentos, utilizar sus redes para defender el país. Y me parece no solamente un engreimiento, sino un teatro lo que se hizo en Chota. Porque lastimosamente el ingreso de la señora Keiko Fujimori, y no la voy a victimizar, pero sí me parece una falta de respeto que le hayan lanzado orine, que le hayan lanzado huevo, que le hayan lanzado cosas en su ingreso a Chota. ¿Ese es el pueblo? ¿Ese es el pueblo que queremos defender? ¿Eso es el peruano? No entiendo exactamente qué es lo que busca señor Castillo con sus declaraciones, con sus cambios. Ahora se ha aliado con la señora Verónica Mendoza cuando decía que es una oportunista y farsante. No lleva ninguna línea el señor Castillo, no lleva ninguna línea. Habla porque tiene boca, pero el señor Castillo no tiene coherencia. Desde que empezó su candidatura hasta este momento no tiene coherencia. No es un profesor que se hace respetar. Y no se quiere hacer de Robin Hood, de robarle a los ricos para darle a los pobres. Yo creo que eso se llama oportunismo. Y el país se tiene que levantar. No a apoyar a Keiko Fujimori, sino a defender la democracia. Sino a rechazar completamente al gobierno de Maduro, al gobierno de Fidel Castro, al señor Bermejo, que ha sido acusado de terrorismo. ¿Así queremos un cambio para nuestro país? Yo creo que debemos aclarar un poco las cosas, la información que tenemos, leer un poquito más, enterarnos y no solamente creernos los justicieros y los defensores del pueblo y los defensores de los marginados. No. Tenemos que defender al país en su totalidad. Y yo creo que todos los peruanos tenemos derecho a defender nuestro país. Todos, absolutamente todos. En el debate que usted dijo que había contribuido con el terrorismo, que claramente no quiso decir eso, pero la falta de uso de conectores, de preposiciones, hizo que usted diga esta frase. Y llamo a los hermanos de la cuna de las rondas campesinas de mi pueblo, de Chota, donde no solamente hemos contribuido al terrorismo, Y no nos estamos burlando de la forma de hablar de alguien. Usted es profesor, usted debe saber cómo escribir, cómo multiplicar, cosa que también se equivocó. Bueno, échele la culpa al envío y a la situación y todo. Cómo hablar, porque de eso queremos, profesores capacitados, profesores que le enseñen a nuestros niños a ser cultos, a escribir bien, a hablar bien, a expresarse bien, a sumar y multiplicar bien, obviamente. Eso es lo que buscamos. Ese es el verdadero cambio, un cambio en la educación. Porque siempre he pensado yo que la educación es la solución. A largo plazo sí, pero es la solución para hacer una sociedad de bien. La educación, no el adoctrinamiento. Bueno, esperemos los mejores resultados para el país. Estamos jugándonos un partido súper difícil, son las últimas semanas. Esperamos los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Y no se dejen guiar por las encuestas que ponían a Johnny Lescano en primer lugar, en los primeros puestos en la primera vuelta, y después en los resultados de la OMP ni apareció o apareció por ahí. Leamos, sigan a Societatis en todas sus redes sociales. Suscríbanse al canal de Societatis TV. A mí me pueden encontrar en Instagram como Josué Mendoza B, a Societatis como @Societatis. Y no se olviden que el poder está en sus manos. Nos vemos en un próximo video.